Buenos días, en este video vamos a resolver el ejercicio 25 correspondiente a la práctica número 6. En este ejercicio se nos pide, dada la ecuación de una esfera, por un lado determinar las ecuaciones del plano tangente a la esfera en el punto Q, y por otro lado determinar las ecuaciones de la circunferencia que se obtiene de intersecar la esfera con el plano z igual a 1. Bien, entonces tenemos la ecuación de la esfera, que notemos que esta es una esfera ¿de qué centro? De centro 1, menos 2, 2 y radio 2. Entonces, en el ítem A queremos encontrar las ecuaciones del plano, ¿sí? Que lo denoté con pi, tal que este plano sea tangente a la esfera en el punto Q de coordenadas 1, 0, 2, ¿sí? Entonces, acá tenemos un dibujito de la situación, tenemos la esfera, tenemos el centro y tenemos el punto Q, el cual va a ser punto de tangencia, es decir, queremos determinar cuál es la ecuación del plano tangente a esta esfera en este punto. Bueno, notemos que justamente como este punto Q está en la esfera, ¿sí? Uno lo puede chequear reemplazando en la ecuación, ¿sí? Por las correspondientes coordenadas del punto y ver que se verifica, Notemos que cuando reemplazamos x por 1, acá nos queda 1 menos 1, 0. El y por 0 acá nos queda 2 al cuadrado, es decir, 4. Más, cuando reemplazamos acá el z por 2, esto se nos anula, es decir, nos queda en que 4 es igual a 4, es decir, que el punto Q efectivamente pertenece a la esfera. Ahora bien, como Q es un punto de la esfera, sabemos que la distancia que hay de un punto, cualquiera de la esfera, al centro, justamente esa distancia es nuestro radio, ¿sí? ¿Y qué propiedad verifica una esfera respecto al plano tangente? Bueno, que justamente si uno considera el vectorcito, en este caso sería el vectorcito QC, ¿sí? Es decir, en realidad cualquier vector que me formo con un punto que pertenece a la esfera hacia el centro, ese vector va a ser perpendicular al plano tangente a la esfera en el punto. En este caso sería en el punto Q. Por lo tanto, vamos a encontrar cuáles son las coordenadas del vector QC, ¿sí? Notemos que como el centro C tenía coordenadas 1, menos 2, 2 y Q, 1, 0, 2, entonces el vector QC, ¿qué coordenadas va a tener? Y nos va a quedar 1, menos 1 como primera coordenada, como segunda coordenada nos queda menos 2, menos 0, y como tercera coordenada tenemos 2, menos 2. Es decir, que el vector QC es el que tiene sus coordenadas 0, menos 2, 0. Y resulta ser un vector perpendicular a este plano tangente que estoy buscando. Es decir, es un vector normal al plano. Bueno, recordemos que nosotros de este plano lo que queremos encontrar es la ecuación. Bueno, y la ecuación general de un plano cualquiera siempre es de esta forma. A por x más b por y más c por z más d igual a 0, donde justamente el vector de coordenadas ABC es un vector normal al plano, ¿sí? O sea que para encontrar la ecuación del plano, yo necesito encontrar los parámetros A, B, C y D. Bueno, pero nosotros ya tenemos un vector normal al plano, que es el vector QC. ¿Sí? Entonces este A, este B y este C
lo podemos considerar igual a 0 menos 2, 0 respectivamente. Luego nos queda que el plano va a tener como ecuación, ¿sí? Al reemplazar A por 0, B por menos 2 y C por 0, nos queda que su ecuación es menos 2i más d igual a 0. O sea que para encontrar la ecuación de este plano pi, nos estaría faltando averiguar quién es d. Para eso vamos a usar el hecho de que justamente nosotros estamos buscando un plano tangente a la esfera en el punto Q, es decir, que el punto este Q es el punto de tangencia. ¿Qué significa eso? Que es el punto que pertenece a la esfera y que pertenece al plano. Y de hecho es el único punto que pertenece a la esfera y al plano. Entonces, bueno, justamente como Q pertenece al plano, sus coordenadas verifican la ecuación. ¿Sí? Recordemos que acá tenemos las coordenadas de Q. Entonces, al reemplazar estas coordenadas en la ecuación que habíamos obtenido acá arriba, nos queda que menos 2 por i, pero el i vale 0, es decir, menos 2 por 0 más d vale 0. Por lo tanto, concluimos que d vale 0. Así la ecuación de nuestro plano pi es menos 2i igual a 0, que es equivalente a decir i igual a 0. Bueno, pero si la ecuación del plano es i igual a 0, ¿esto qué nos está dando? Y esto nos está dando el plano coordenado xz, ¿sí? Es decir, que el plano tangente que estábamos buscando es justamente este plano coordenado xz, ¿sí? Cuya ecuación es i igual a 0. Bien, ahí concluimos el primer ítem del ejercicio. Ahora vamos a pasar al ítem B, el cual nos pedía determinar las ecuaciones de la circunferencia que se obtiene al intersecar la esfera con el plano z igual a 1. Bueno, como queremos los puntos que pertenecen, es decir, que verifican estas dos ecuaciones al mismo tiempo, entonces esta expresión es equivalente a esta de acá, en donde lo que hacemos es reemplazar por z por su valor, que es 1. Bueno, ahora 1 menos 2, nos quedaría esto menos 1 al cuadrado, ¿sí? O sea que acá menos 1 al cuadrado es 1, y sumando el opuesto de 1 a ambos miembros, ¿sí? Lo que uno suele decir paso restando el 1, obtenemos que esta expresión es equivalente a x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 3 y z igual a 1. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Notemos que si miramos la primera ecuación, esto resulta ser una circunferencia que está contenida en el plano z igual a 1, ¿sí? ¿De qué centro? De centro 1, menos 2 y 1, ¿sí? Remarco esto, que nuestro z está valiendo 1, ¿sí? Porque esta circunferencia está contenida en este plano. ¿Y qué radio tiene? Tiene radio raíz de 3. ¿Sí? O sea que la intersección de la esfera con el plano nos da una circunferencia contenida en el plano z igual a 1. Bueno, algunas cositas importantes que remarco. Esta ecuación de z igual a 1 es fundamental, ¿sí? No se la olviden porque muchas veces uno reemplaza y deja de poner esto. Si hacen eso, está mal, ¿sí? Porque ahora estamos trabajando en el espacio. Y si ustedes no mantienen esta ecuación de z igual a 1 y solo me dejan escrita la de arriba, justamente como estamos en el espacio, el z estaría variando en todos los reales y entonces esto ya pasaría a ser un cilindro generalizado, que es totalmente distinto de lo que obtenemos en este ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, remarco la importancia de mantener
esta ecuación z igual a 1. ¿Sí? Bueno, con esto concluimos el ítem B del ejercicio 25.